el título del día de hoy dijimos que era homologías y semejanzas embriológicas. ¿Sí? Ustedes tienen que, vamos a comenzar con las homologías. Bueno, cuando nosotros hablamos de homologías, estamos diciendo, en realidad lo que yo quería explicar acá con las homologías y las semejanzas embriológicas, esto vendría a ser, serían las evidencias, y acá se los voy a anotar, evidencias de la existencia de los ancestros comunes. Evidencias de la existencia de ancestros. ¿Sí? Entonces, nosotros empezamos con dos evidencias, las homologías y las semejanzas embriológicas. Para comenzar con las homologías vendrían a ser aquellas estructuras, ¿sí? Son estructuras con un mismo origen. O sea, serían estructuras que tienen el mismo origen, pero funciones diferentes. ¿Sí? O sea que lo que va a suceder en las homologías, que es lo que yo voy a ver, por ejemplo, el brazo, ¿sí? Nuestro brazo está formado por, les voy a hacer el dibujito, este vendría a ser el húmero, luego acá tenemos el cúbito y el radio. Todo el brazo es esto, húmero, cúbito y radio. Y después acá tenemos todos los huesos de la mano. ¿Sí? Acá tenemos los dedos. Bueno, acá ya les hice la mano. ¿Sí? Bueno, esto sería el brazo, ¿sí? Del ser humano. Ahora, ¿qué va a pasar? Hay estructuras en otros seres vivos, ¿sí? En otros vertebrados, que tienen función distinta pero el mismo origen. Por ejemplo, estos mismos huesos lo vemos en el ala de un ave. Por ejemplo, el ala de un ave, que ustedes tienen, que es así. Tienen el ala así. ¿Sí? Si yo miro por dentro, tiene el húmero, que es chiquitito, el cúbito y el radio, y después esta parte de acá, que tiene un solo dedo, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Todos los huesos modificados. Entonces, tiene el mismo origen, ¿sí? Son homólogas, ¿sí? O sea, son iguales porque tienen el mismo origen, pero función diferente, porque el ave, el ala, le sirve para volar, ¿sí? Y en el ser humano es brazo, o sea que es una extremidad superior. ¿Ven? Tienen el mismo origen en estos dos ejemplos, ¿no? Pero uno le sirve para volar y el otro nos sirve para, por ejemplo, abrazar o trepar, podemos decir, nos sirve para muchas cosas los brazos o para hacer señas, pero no volamos con los brazos. Entonces, estábamos diciendo que una de las evidencias que nos permite la existencia de ancestros es justamente las homologías. Estructuras que tienen el mismo origen, pero en diferentes vertebrados, como son el ser humano y las aves. Bueno, en los mamíferos, por ejemplo, en las ballenas, la aleta es como el brazo y como el ala de
de las aves. ¿Qué significa esto? Que son homólogas, o sea, tienen el mismo origen pero diferente función, porque en la ballena, por ejemplo, las aletas o en los peces, ¿no? La ballena es un mamífero, ¿sí? Y los peces son, dentro de los vertebrados, peces, ¿sí? Distintas cosas. Entonces, pero justamente, por ejemplo, las aletas de la ballena es homólogo al brazo del hombre y al ala del ave, pero tienen diferente función, ¿sí? O sea, mismo origen, diferente función cuando hablamos de homólogo. También pueden escuchar una palabra que es análogo, ¿sí? Ahí es diferencia, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de analogías, hacemos directamente referencia a aquellas cosas que no tienen el mismo origen, pero sí tienen la misma función, ¿sí? O sea que es al revés, podríamos decir. El mismo origen no es, pero funcionan de la misma manera. Ahora, igualmente acá lo que me interesa más que todo son las homologías. Después cuando vamos haciendo el trabajo van a ir viendo lo del tema de las analogías. Bueno, esto sería una de las evidencias, una de las pruebas que me permite saber que tuvimos un ancestro común, porque justamente hay estructuras que tienen el mismo origen, pero funciones distintas. Bueno, voy a borrar y vamos a empezar con lo que son las semejanzas embriológicas, que vendría a ser otra de las evidencias. Bueno, en cuanto a lo que son las semejanzas embriológicas, bien, cuando yo hablo de semejanzas, ¿sí? Vendría a ser algo que es parecido, por decirlo de una manera, algo que están, podemos decir, o que son también iguales, ¿sí? Podemos decir parecido o igual. Y cuando yo hablo de embriológicas, viene de embrión. O sea que lo que estoy diciendo acá, que el embrión de los vertebrados bueno, vendría a ser, es decir, de cada vertebrado es igual en una etapa del desarrollo. Yo ahora les voy a anotar acá. ¿Los vertebrados cuáles son? Primero vamos a anotar quiénes son los vertebrados, porque si no... Los vertebrados vendrían a ser los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Bueno, acá los peces ya saben cuáles son, los peces de agua dulce, de agua salada. Después, los anfibios vendrían a ser las ranas, los esfuerzos, las salamandras. Los reptiles vendrían a ser las tortugas, las víboras, los cocodrilos. Después tienen los lagartos. Bueno, las aves, tenemos las aves caminadoras, como las gallinas, ¿no? Las voladoras, como el halcón, el águila, bueno. Después tenemos, dentro de los mamíferos, tenemos aquellos mamíferos que nacen en algunos casos por una bolsa, como son los canguros, otros mediante los tienen la mamá en su cuerpo, ¿sí? Y después tienen los que nacen, algunos que nacen por huevo, ¿sí? Bueno,
Estos vendrían a ser los vertebrados. Bueno, hay una etapa, la primera etapa del desarrollo, cuando son embriones que recién se están formando, unos en el huevo, otros en el cuerpo de la mamá o en la bolsa que se llama monotrema. Lo que va a suceder, ¿sí?, es que en ese estadio, en ese momento, cada uno, ¿sí?, de los embriones de los peces, de los anfibios, de los reptiles, de las aves y de los mamíferos son iguales. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a tener que la forma del cuerpo es una cabecita, como si tuviera una manito, así, y una colita. ¿Sí? Por ejemplo, esto para los peces. Después, los anfibios. ¿Ven que son casi iguales? Vamos a ponerlo así para que se den cuenta. Anfibios. Después tienen los reptiles. En los reptiles es también muy parecido. ¿Ven que son casi iguales? Reptiles. Y en las aves, por ejemplo, y después tienen los mamíferos, ahí está, mamíferos, ¿sí? Entonces lo que significa acá, cuando yo hablo de semejanzas embriológicas, es que en una parte del desarrollo, cada uno de los vertebrados es similar, ¿sí? O es parecido, o es igual. Luego, bueno, cada uno se va diferenciando en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Pero esto, que sean iguales, nos permite evidenciar o ver pruebas o experiencias de que realmente tuvimos un ancestro común, porque para que todos sean iguales debimos tener un ancestro que dio origen al resto, ¿sí? Estas dos cosas que vimos hoy serían las dos evidencias y que forman parte de las teorías que demuestran la existencia de ancestros comunes. Recordemos que un ancestro común es aquel organismo que, antepasado, ¿sí?, que dio origen a otros, que puede dar origen a todos los vertebrados, que puede dar origen a todas las plantas, pero lo que significa que da origen, que permite la existencia de otros, de variedad de otros, ¿sí? Bueno, hasta acá la clase de hoy. Ahora me voy a acercar y vamos a ir viendo a ver si pudieron escuchar todo y si no, bueno, ya tienen este video. Nos vemos.